Gracias, pues buenas noches todos. Esta clase grabada está ahora en YouTube y es parte del curso Crecer en la Fe, un llamado profético. Hoy voy a hablar de peligros y trampas del oficio profético, ¿no? Vamos a estar hablando, ya empezaron a hablar el día de ayer sobre profetas en peligro espiritual, en el caso de Elías, ¿no? Yo creo que todos los oficios siempre tienen algún peligro, ¿no? Decía que si alguien conduce un camión, un tráiler, bueno, tiene peligro. Si alguien está en una operación quirúrgica dirigiendo con el Bitsuri, tiene peligros. Todos sean peligros espirituales en este caso o peligros naturales, ¿no? Entonces, eh, se trata de evitarlos, ¿no? Es como dar un curso de seguridad, este asunto, ¿no? Así que, bienvenidos. Y bueno, una de las cosas que se está desarrollando hoy día, hoy en el siglo XXI, ya en la primer cuarto, un ambiente profético. Esto no era posible hace 20 años, ¿no? Hace 20 años hablar de profetas era difícil en medio de la iglesia, ¿no? Me tocó ser parte de este parteaguas. Aquí están mis alumnos de aquel entonces. El levantamiento de compañías de profetas se empezó a hacer, pues, una hermosa realidad evidente en las congregaciones. Se empezó a aceptar más el profetismo, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy con uno de mis mentores, el profeta Yuhani. Es un hombre que yo le decía: maestro, usted es un trotamundos, ¿verdad? Él había viajado a muchos países, más de 100 países, y me platicó que Dios le dio solamente 14 naciones para ministrar. Y él trabajaba en la formación de personas proféticas. Fue como uno de esos encuentros divinos que Dios hace, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy con otro de mis mentores. Está el profeta Ronnie Chávez, fue la primera generación. Y vean ustedes, todos estos hermanos están sirviendo. Entre ellos hay pastores, pastoras. Está también Oscar Venegas. Hay personas que han organizado grandes congresos, ¿no? Que empezaron a trabajar. Está el profeta Lechuga, gran amigo. Y bueno, algunos, pues, quizás se han apartado un poquito del camino. Alguno incluso lo tuve que boletinar, ¿no? Qué pena, pero no todos son íntegros, pero la gran mayoría, bendigo a Dios que el 90% hay de gente íntegra, ¿no? El diablo ha preparado trampas para los profetas, para los aprendices, ¿no? Todos aquellos que empiezan a trabajar con la palabra profética, a pedir los dones del Espíritu Santo. Entonces yo estoy convencido que es necesario aportarles una guía para que se ministre con integridad, con amor a Jesucristo, que se estudie la vida de los profetas, que se estudie la Biblia. Hay muchos peligros, muchas acechanzas, ¿no? Eh, Tomamos ejemplos de muchos personajes hoy día, ¿verdad? Que están expuestos en las naciones, ¿verdad? Algunos, pues, han logrado alguna estatura espiritual eh, agradable a Dios, algunos no, algunos han sido cuestionados, ¿verdad? Recuerdo al profeta Tibi Joshua cómo llenó el Estadio Azteca, ¿no? ¿Quién no ha oído o leído alguno de los libros de Bill Hammond, o en las redes sociales Gary Lee todo el tiempo está hablando, ¿no? Eh, bueno, actualmente hay una profeta que está trabajando en Argentina, Noelia. Ronnie Chávez también ha tenido una buena escuela. Morris Cerulo ya partió con el Señor, ¿no?
pero se empezó a aceptar el profetismo, ¿no? El asunto es este, ¿no? Cada vez se empezó a aceptar un poco más y más y más en la iglesia, pero también el Señor nos dijo, cuidado, porque se levantarían falsos profetas. Si el Señor habló de falsos profetas, quiere decir que hay verdaderos profetas, ¿no? No todas las monedas que circulan en el mercado son falsas, ¿no? Más que una que otra. Ahí estamos con algunos hermanos celebrando otras generaciones, ¿no? Otras generaciones. Yo celebro que muchos de mis alumnos, la mayoría están sirviendo en sus iglesias, ¿no? De diversas maneras. Agradezco a Dios que en su momento el Señor fijó sus ojos en un hombre como yo y ha usado mi vida. Yo no quería ni ser profeta ni nada de eso, pero el llamado no se puede decir, lo vamos a ver. Tú no le puedes replicar a Dios, ¿no? Jeremías decía, hay un fuego en mí que no puedo apagar, ¿no? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? El que replicó fue Moisés, puso 5, 6 excusas, pero todas se las resolvió el Señor. Entonces, la activación profética debe llevarse a cabo de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Así dicen las Escrituras. Y cuidar el ambiente profético que no sea corrompido, que no sea viciado, o que la iglesia sea dañada con tanta falsa doctrina que también sucede. Dios nos llamó a cuidar la sana doctrina, ¿no? Y bueno, pues nos decían ayer, ¿verdad? De algunas personas que eh, pedían dinero para poder oír la voz de Dios, ¿no? En un programa televisivo cristiano. Digo, pues, ¿cómo que siembra para que puedas oír la voz de Dios? Yo creo que entendí así el comentario de los hermanos Takala, de un programa que vieron por allá en Europa. Pues realmente creo que el diablo ha preparado trampas a los profetas, a los aprendices. Es como ese lobo que va a devorar a un conejo insensato, a un conejo que no está cubierto, no tiene cobertura, no tiene dónde ir, pero hay muchos peligros, muchas acechanzas que pueden obstaculizar a los profetas. Pero a mí me dio mucha risa esa diapositiva porque sale el lobo a comerse al conejo y el conejo es el que se come al lobo, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? De evitar esos peligros o si los estamos viviendo, pues vamos adelante, ¿no? Todos los personajes bíblicos, principalmente los apóstoles, los profetas, estuvieron expuestos, ¿no? A situaciones muy difíciles y tuvieron que mantener la integridad, pedir el poder, la ayuda de Dios, ¿verdad? Y yo creo que hoy día para lograr una estatura espiritual necesitamos esa ayuda divina. No es posible caminar sin ella, ¿no? Y ayer hablábamos del llamamiento, porque a los que antes conoció, dice Romanos 8:29, y Dios conoce a todos, porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí está la doctrina de la predestinación, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesús, bendito sea, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces, es necesario en este camino de ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo, pues que se corrijan nuestros defectos, nuestras debilidades. Ay, perdón, ahí estoy un poco expuesto afuera. Si permitimos que Dios nos purifique, vamos a ser hechos un vaso de honra, ¿verdad?
un vaso de honor. Yo quiero estar purificado para aquel día, ¿verdad? Si no lo hiciera, Dios nos destituye del ministerio en su cuerpo, tarde o temprano. A Dios no se le va nada, ¿verdad? Eh, el Señor dijo ahí en Génesis 25:32 que personas de todos los países se van a presentar delante de Él. Y Él va a apartar los buenos de los malos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas, ¿no? El Señor hablaba en parábolas, ¿no? ¿Quién no recuerda la parábola de las vírgenes sabias o sensatas y de las necias o insensatas que no tomaron aceite? ¿Quién no se acuerda de esa parábola extraordinaria del trigo y de la cizaña, verdad? Yo creo que esto nos muestra que realmente hay ah, situaciones que Él va a intervenir. Por ejemplo, el pastor separa ovejas y cabras, ¿no? La parábola de las vírgenes, ¿no? Las que se quedaron afuera y tocaban, Señor, ábrenos. Antes le decía a las que tenían el aceite siempre es un tipo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Denos de su aceite. Y ellas dijeron, no, porque si les damos, pues no nos va a alcanzar. Vayan y compren, ¿no? Y la cizaña, Dios mío, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Cuando está un sembrador que siembra trigo para tomar pan, de repente alguien, uno de sus enemigos, le siembra cizaña. Yo soy ingeniero agrónomo y quiero decirte que en botánica, estas dos plantas son gramíneas, ¿verdad? Dan granos y se parecen mucho, mucho, mucho al principio, ¿no? El Señor dijo a los siervos que querían arrancar la cizaña, les dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, pues vayan a arrancar el trigo, déjenlo crecer uno al otro, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para recoger el trigo en mi granero. Miren, otra vez déjenme explicarles desde el punto de vista botánico. Son muy, muy, muy parecidos. El trigo y la cizaña cuando están jóvenes y están creciendo, es prácticamente imposible distinguirlos. Pero ya cuando empiezan a dar fruto, allí es donde se distingue. Y allí es, vean ustedes, aquí está el trigo, tiene más llenita la espiga y la cizaña tiene así otro, como bolitas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo esto está sucediendo, ¿no? ¿Quién no conoce la parábola también de la red, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar se recoge toda clase de peces, todas. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera, ¿no? Sí. Pero esto va a ser en el momento en que el Señor lo determine. En el proceso de formación, no todo transcurre en perfección. Vamos a tener pruebas, hay peligros, muchos peligros están en nuestra propia casa, ¿no? Esto de separar a los buenos de los malos, por ejemplo, eh, pues le corresponde al Señor hacerlo finalmente, ¿no? Entonces, nosotros amemos a Jesucristo, sirvamos a Jesucristo, seamos obedientes, leamos la Biblia y bueno, pues les saludo y vamos a dar aquí un stop, por favor.